¿Qué tal? Sí, bienvenidos a esta presentación sobre la primera actividad de la clase de programación orientada a objetos. Mi nombre es Vince Jonathan González Piedra, actualmente cursando el tercer tetra. Vamos allá. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación, es decir, un modelo o estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar sobre él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código para crear instancias individuales de objetos. Con el paradigma de programación orientada a objetos, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas. Es decir, para empezar a pensar en objetos, lo que constituye la base de este paradigma. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes, ya que en vez de pensar en funciones, pensamos en relaciones o interacciones de diferentes componentes del sistema. ¿Por qué la programación orientada a objetos? Esta permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores, DRY, Don't Repeat Yourself, para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además, evita el acceso no deseado a los datos o la exposición de código de propietario mediante la encapsulación y la abstracción, de lo que hablaremos a detalle más adelante. Veamos un poco de la historia de la programación orientada a objetos. A lo largo de la historia, la programación orientada a objetos ha experimentado una evolución significativa desde sus primeros conceptos hasta convertirse en una de las metodologías más populares y ampliamente utilizadas en la industria de la informática. Todo comenzó en la década de los 60 con los primeros conceptos relacionados con la programación orientada a objetos. Comenzaron a emerger con la creación del lenguaje Simula, desarrollado por Ole Johan Dahl y Kristin Nygaard en el Centro de Noruego de Computación. Simula fue originalmente creado para realizar simulaciones. Simula 67 fue la versión de Simula que introdujo conceptos como clases, objetos y herencia, aunque no era conocido por el nombre de orientado a objetos en ese momento. Estos conceptos fundamentales sentaron las bases para futuros desarrollos. En la década de los 70, Alan Kay, un investigador de Xerox PARC, acuñó el término orientación a objetos para describir un enfoque de programación basado en la simulación de sistemas biológicos. Kay desarrolló el lenguaje de programación Smalltalk, que se convirtió en una influencia importante en el desarrollo posterior de la programación orientada a objetos. En los 80 fue testigo del crecimiento y la popularización de los programas orientados a objetos. Ian Struptop en AT&T Bell Labs desarrolló C++, un lenguaje que evolucionó a partir del lenguaje C con la adición de características orientadas a objetos. C++ incorporó clases y objetos, así como constructores, destructores y sobrecarga de operadores. Su compatibilidad con C y su capacidad para mantener tanto programación de bajo nivel como de alto nivel hicieron a C++ un lenguaje popular en la industria de software. En los 90, Java se convirtió en uno de los lenguajes de programación más influyentes en el ámbito de la programación orientada a objetos. Desarrollado por Sun Microsystems, ahora parte de Oracle, y diseñado por James Gosling y su equipo, Java combinó la sintaxis de C++ con una arquitectura orientada a objetos. De la misma época surge Python, un lenguaje que actualmente ha ganado gran popularidad, creado por Guido von Rossum. Aunque no fue originalmente diseñado como un lenguaje de programación orientado a objetos puro, sí disponía el concepto desde sus primeras versiones. Con el tiempo ha evolucionado para mejorar el soporte a la programación orientada a objetos, adaptado a sus propias necesidades. En la década del 2000, C Sharp, desarrollado por Microsoft como parte de su plataforma NET, se desarrolló a principios de la década de los 2000, influenciado por C++ y muy fuertemente por JavaScript. C Sharp ha sido adoptado como el lenguaje principal para el desarrollo en la plataforma NET, incluyendo aplicaciones de escritorio web y móviles. A partir de la década de 2010, JavaScript, inicialmente desarrollado a mediados de la década de los 90 por Brendan H. En Netscape, ha evolucionado rápidamente para incorporar capacidades orientadas a objetos. Con la introducción de EC6, JavaScript se volvió mucho más orientado a objetos con soporte para clases y herencia, aumentado su uso en el desarrollo de web de front-end y back-end.
Vamos a ver un poco sobre los que son las clases, objetos e instancias. Una clase de programación orientada a objetos es una plantilla o modelo que se utiliza para definir objetos, que son instancias de esa clase. En las clases, la estructura y el comportamiento se definen especificando los métodos y atributos. Las variables almacenan los datos y las funciones ejecutan acciones específicas sobre ellas. Una vez creada una clase, se puede crear varios objetos a partir de ella, pero cada uno tendrá un conjunto diferente de atributos, aunque compartieran los mismos métodos. Vamos a ver ahora sobre la abstracción. La abstracción es el proceso de definir clases simplificando la realidad, ignorando detalles innecesarios y enfocándose en lo que es importante para un propósito. Implica abstraer los detalles innecesarios para centrarse en lo que es relevante para la aplicación en particular. La definición de abstracción adecuada se considera uno de los pilares o características clave de la programación orientada a objetos. La encapsulación, otro pilar de la programación orientada a objetos, a diferencia de la abstracción, es un concepto, esta es una técnica. La encapsulación es una forma de ocultar o encapsular los datos y los detalles de implementación dentro de una clase, ocultando así la complejidad. La encapsulación permite que los objetos de una aplicación trabajen juntos sin que cada objeto conozca los detalles de implementación de otro objeto. Oculta tanto los datos como la implementación dentro de la clase. Esta técnica protege los datos ya que ningún otro código puede modificar los datos subyacentes, excepto a través de los getters y setters. La herencia es un concepto único en la programación orientada a objetos, permite definición de múltiples clases usando las propiedades de otras clases. Creamos clases heredando las funciones y variables de una clase baja, luego agregamos nuevas funciones para mejorar su desempeño. El polimorfismo es el concepto de un solo objeto, puede comportarse de manera diferente según el tipo de objeto que lo llame. Entonces, un método puede tener diferentes formas. La aplicación determina qué forma del método utilizar en el momento de la ejecución en función del tipo de instancia que lo llamó. El polimorfismo nos permite trabajar con grupos de clases de forma uniforme. En conclusión, los beneficios de la programación orientada a objetos es que podemos reutilizar el código, convierte cosas complejas en estructuras simples, reproducibles, evita la duplicación del código, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. Al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares de código. Protege la información a través de la encapsulación, ya que solo puede acceder a los datos de forma a través de propiedades privados. La abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Hasta aquí dejamos la actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención.